Muy buenos días, estoy con los estudiantes de Matemática 1, sección B. Hay dos jóvenes que no abrieron cámara. Y hoy nos corresponde trabajar la semana 13. Ya hicimos los comentarios del primer examen parcial. Ciertamente yo esperaba mejores calificaciones, esperaba 100 y no los obtuve. Espero que en el examen final sí los tenga. Son los últimos temas que vamos a ver, son muy fáciles. El primero es conversión de factores de conversión, sistemas de medida, y luego vamos a trabajar trigonometría. Si ustedes dominan la trigonometría, van a poder trabajar en topografía, ¿de acuerdo? Si no trabajan, si no dominan trigonometría, no van a poder manejar el teodolito, porque el teodolito es básicamente manejo de triángulos, rectángulos y no rectángulos. Por eso es la importancia de Matemática 1, porque les da las bases para que trabajen todo lo que tengan que hacer relacionado con triángulos. En otros cursos también van a trabajar con triángulos, y los catedráticos de los demás cursos no les van a explicar, solo van a decir, bueno, este triángulo aquí está y el cateto es este. Y usted, ¿de dónde salió el cateto? ¿De dónde sacaron el valor de la hipotenusa? Porque en este curso se les dan las bases. Sepan que en los otros cursos los maestros no se detienen a explicar lo que se supone que ustedes ya saben. Incluso factorización, ellos solo factorizan y ustedes, ¿y de dónde sacó tal cosa? Entonces, por favor, necesito que repasen todo lo que vimos desde el primer día, porque este curso es fundamental para toda su carrera, ¿de acuerdo? Y no hablo solamente de los cursos de matemáticas, hablo de muchos otros cursos durante el pensum de la carrera de arquitectura. Entonces procedemos a compartir pantalla y a trabajar el tema de hoy, que es sistemas de medida. Muy bien. Aquí estamos. ¿Qué realmente son los sistemas de medida? Pues es divertido porque en Guatemala, lamentablemente, aún en este año, en este siglo, tenemos mucha gente que no sabe leer ni escribir. Y quiero hacer una pausa, quiero hacerles el comentario. En el siglo pasado se decía que una persona analfabeta era aquella que no sabía leer ni escribir. Y yo conozco personas en el mercado y en otros lugares que jamás fueron a la escuela, pero se dedican a comprar, a vender y hacen unas cuentas exactas. O sea, un centavo no se les pasa. Entonces, interesante saber que estas personas, que aunque no saben leer ni escribir, pero conocen el valor del dinero y conocen, saben cuántos billetes tienen que darles a ustedes devuelto, con cuánto les tienen que pagar. Precisamente por eso en Guatemala nuestra moneda nacional tiene billetes de diferentes colores, porque imagínense cuando se introdujo la moneda en Guatemala no sabían leer ni escribir, entonces decían, mire, el billete moradito, el billete verde, el billete, etcétera, ¿verdad? Así es como en Guatemala surge las medidas, era un sistema arcaico que aún conservamos. Vamos al mercado y pedimos una mano de naranjas, un manojo de cebollas, el tomate y los huevos se compran por cartón o por caja, el banano y los plátanos los compramos por penca, la leña la compramos por tarea, el carbón se compra por bolsita y actualmente se ha tomado la modalidad que compramos frutas y verduras en una bolsita. ¿De acuerdo? Entonces, así es como se maneja en nuestro bello país. Interesante, ¿verdad? Porque si ustedes van a nuestro país vecino México, para empezar le dicen, ¿cuál es su peso? Tantas libras. Y se quedan asombrados, porque en México el sistema de medida que utilizan para todo es el sistema internacional. El sistema internacional como medidas tiene el metro, el kilogramo y el segundo.
Y el kilogramo, perdón, sirve para comprar azúcar, carne, todo lo compran por kilogramos. Y si le dicen a ustedes su peso, mi peso 70 kilos o 70 kilogramos. O sea que cuando ustedes vayan para allá, ya saben que todo es en kilogramos. Una unidad de medida, pues, como estamos hablando de sistemas de medida, vamos a hablar siempre de una cantidad y de una dimensional. Por ejemplo, va a hablar de 10 quetzales. Va a hablar de 5 metros. Usted va a hablar de 30 segundos. O sea, vamos a hablar de una cantidad, de un número y de la dimensional. Por lo tanto, en este tema, como lo he dicho en otros, pero en este es fundamental que escriban una respuesta que contenga el número y la dimensional con la que se está trabajando. ¿Por qué? Se les pregunta, ¿a cuántos kilogramos corresponde el peso de una persona de 160 libras? Y solo escriben un número. Ese resultado lo van a tener mal si no va acompañado de una respuesta en donde diga, una persona que pesa 70 kilogramos equivale a 154 libras, por ejemplo. Así lo tienen que escribir. Número y dimensional o magnitud. El Sistema Internacional de Medida utiliza el metro, el kilogramo y el segundo. Y es interesante que todo se habla en metro, kilogramo o segundo, en sus múltiplos o submúltiplos. No podemos hablar de libras, no podemos hablar de otra medida que no sea, acá como lo tenemos, metro, kilogramo, segundo, no podemos estar hablando de otras unidades, sino que las medidas básicas son estas, ¿de acuerdo? Si hablamos de longitud, es muy importante que ustedes tengan presente toda la vida que la longitud nunca es negativa. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a caminar de aquí hacia la pared, hay 3 metros. Ahora, voy a caminar de la pared hacia acá, a este punto, y están los mismos 3 metros, ¿verdad? Pero si estamos refiriéndonos a un plano cartesiano, la distancia de aquí para allá la colocamos positiva, si en algún ejercicio, en un problema de física, y cuando vienen de regreso es negativo. Pero no es negativa la longitud, sino es negativo el sentido del movimiento. Por favor, ténganlo presente. Tenemos la masa y tenemos el tiempo. ¿Cómo es que se conserva estas unidades? Y ustedes pueden ver, por ejemplo, a las personas que utilizan aquellas balanzas que tienen 2 platitos. Esas se mueven muy rápido, se descalibran, es la palabra correcta, pero para que la misma unidad, 1 kilogramo aquí en México, en Europa y en la China, que 1 kilogramo sea 1 kilogramo, se toma de referencia un kilogramo, que es un cilindro de platino e iridio, y ese conserva su medida, no se le quita ni un pedacito, y ese es el patrón de referencia. Y lo mismo vemos con el tiempo. Vean qué interesante cómo es esto, cómo es que establecieron el tiempo como una medida desde 1900, ¿de acuerdo? Voy a quitarlo aquí. Si nosotros vemos, cuando hablemos de unidades de medida, vamos a hablar de múltiplos o submúltiplos. Por ejemplo, yo sé que cuando yo hable de 1 metro, ¿sí? Si yo hablo de 1 metro, voy a escribir 1 kilogramo, es 1 por 10 a la 3 gramos. Si yo hablo de 1 kilómetro, aquí lo ven, que la raíz es kilo. Kilo quiere decir 1000, ¿de acuerdo? Entonces, si yo digo 1 kilómetro, estoy hablando de 1000 metros, ¿sí?
Si yo digo 4 gigabytes, ¿a qué se refiere, jóvenes? Si yo digo 4 gigabytes, ¿a cuántos bytes se refiere? Son 4000. 4 gigabytes. Miren la tabla que está arriba. Cuatro kilobytes sí serían 4000, pero ahora dije 4 gigabytes. Vean esta raíz. Jóvenes. ¿4 millones? ¿Cuánto? ¿4 millones? No. Dígamelo con números. Así como hablamos de esto, 1 por 10 a la 3. ¿Cómo tendría que hacer esto? 4 por... 4 por 10 a la 6. Miren la tabla que tenemos ahí en pantalla, por favor. 10 a la 9. Perfecto. 4 por 10 a la 9. ¿Qué significa 10 a la 9? ¿Cuántos ceros van? 9. 9 ceros. O sea, cuando usted dice, mire, la capacidad es de 4 gigabytes, está hablando de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuánto es esto? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. De esto estamos hablando, ¿verdad? ¿Cuánto es esto? 4 billones. No, Unidades, 4 mil centena, millones. mil, unidad de mil, decena de mil, centena de mil, millón. Ay. ¿Cuánto es esto? Si fuera 4 millones, el 4 estaría aquí. No, 4 billones. Ok. Entonces, si se dan cuenta, esto es un montón, ¿de acuerdo? No sé si lo logran ver los demás. Si no, por favor, pregunten. El kg, kilo, por eso dice es 1 por 10 a la 3. Cualquier cantidad que yo tenga la voy a multiplicar por 1000 y entonces un megabyte lo multiplico por 10 a la 6, un gigabyte por 10 a la 9, ¿sí? Y ahora vean ustedes estos exponentes. Y ahora existe la nanotecnología y por eso es que dicen que cada vez todo es más pequeñito. Cuando empezaron los teléfonos celulares, ustedes todavía eran bebés, pero un teléfono celular era como un ladrillo, grandototote. Y entonces era carísimo. Ahorita decir 8,000 quetzales es caro, pero cuando empezó eso era carísimo. Y entonces el que tenía un teléfono celular, en todos lados entraba, sí, mira, no sé qué y no sé qué más, y todo el mundo así como que, ¿y eso qué es, verdad? Porque eran carísimos y solo la gente con muchísimo dinero tenía un celular que era un ladrillote grandote. Ahora, con la tecnología, cada uno de los dispositivos electrónicos y cada uno de los elementos en cualquier rama de la industria, en cualquier rama de la tecnología y de la ciencia, todo es más pequeño. Por ejemplo, antes las televisiones eran grandotas y si ustedes la miraban de lado eran así. No sé si han visto una televisión antigua. Ahora las televisiones tienen un dedito de ancho, ¿sí? Y hasta son curvas. Entonces, ¿qué significa eso? Que todos sus componentes, todos sus elementos se han venido trabajando con esta tecnología y todo es más pequeño. Es más, ahorita ustedes en su celular, en su reloj, que es una pantallita pequeña de 2 centímetros lo más, cuadrados, 3 lo más, ahí ustedes tienen cámara, tienen video, tienen teléfono, tienen celular, tienen toma de signos, y etcétera. Un montón de aplicaciones. Pero así como se amplía, así también a lo más pequeño. Y quiero que miren esto.
Aquí, en esta de acá, son múltiplos, porque se habla de mucho más. Aquí se habla de submúltiplos. Es decir, si nosotros decimos 1 metro, ¿sí? Si nosotros decimos 1 centímetro, por ejemplo, trabajemos 1 centímetro, es igual a 1 por 10 a la menos 2 metros. Entonces, quiere decir que es una centésima más pequeña 1 centímetro que 1 metro. Pero si hablamos de milímetro, o sea, es la milésima parte de 1 metro. Y ahorita está la nanotecnología y esto ya se quedó pequeño. Vean, 1 por 10 a la menos 9. Si usted pone un cabellito, si tuviera un cabello y le pone tinta a la puntita de su cabello y lo pone sobre una hoja, eso es mucho más grande que todo esto, ¿de acuerdo? Entonces, de eso se aprovecha la nanotecnología para trabajar actualmente y por eso es que están sucediendo todas las cosas que están pasando, ¿de acuerdo? ¿Cómo trabajamos? Pues si me dicen 10 milímetros, es igual, páselo, convertirlo a metros, entonces los 10 milímetros los convierto multiplicando por 10 metros. ¿Cómo vamos a ver eso? Ahorita vamos a hablar de factores de conversión. Cantidades. Si nosotros estamos hablando del sistema inglés y del sistema internacional, son sistemas que utilizan dimensionales diferentes. Dijimos que el sistema internacional utiliza el metro, el kilogramo y el segundo, ¿de acuerdo? Comparemos en este caso el perímetro, ¿sí? Cuando la longitud de algún elemento son 12 centímetros. Si estamos hablando de un rectángulo, tiene 2 centímetros de alto y 4 centímetros de base, el área va a ser base por altura. 2 por 4, 8, y quiero llamar su atención, centímetros cuadrados. Es muy importante que ustedes se den cuenta de la dimensional cuando se está trabajando. Si es perímetro, estamos hablando solamente del exterior, ¿sí? Solamente la orillita. Si estamos hablando de área, como el caso del rectángulo, estamos considerando base por altura. Pero si a este mismo objeto, pero lo colocamos en 3 dimensiones, lo queremos nosotros trabajar, ¿cuál es su volumen? ¿Cómo encontramos el volumen de las figuras? Pues entonces el volumen de la figura es alto por ancho por profundidad. Y tenemos un cubo de 3 centímetros de alto por ancho por profundidad. La dimensional, ojo con esto, es el concepto de volumen, va a estar en centímetros cúbicos. ¿Por qué? Porque estamos multiplicando base, alto por ancho por profundidad. Ahora hablemos de velocidad. ¿A qué distancia se desplaza esta persona? Regularmente en un vehículo nosotros hablamos de distancia de dimensional kilómetros por hora. Y quiero llamar su atención que kilómetros se escribe una K y una M sin T, sin punto, sin mayúscula. El sistema de metrología de Guatemala y del mundo entero, así es como lo tiene. Anteriormente se utilizaba de otra manera, pero nosotros vamos a aprender la información correcta al día. Y si nosotros queremos hablar de velocidad, entonces vamos a hablar de velocidad dividido tiempo, y entonces la dimensional de aceleración, va a ser, en este caso, kilómetros por hora, pero por tiempo, al cuadrado. Metros por segundo al cuadrado, etcétera, ¿de acuerdo? Entonces, estos conceptos y las correspondientes dimensionales, por favor, si nosotros decimos metro por segundo al cuadrado, estamos hablando de
aceleración. Algo que es importante, cuando hablemos nosotros de dimensionales, por favor tengan presente, si es lineal estamos hablando solamente de un perímetro, si es cuadrada estamos hablando de ¿qué? De área. Si la dimensional es cúbica, estamos hablando de ¿qué? Volumen. De volumen, muy bien. Y si hablamos de distancia dividido tiempo, estaremos hablando de velocidad. Y aquí tenemos unos factores de conversión. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, es muy fácil. Una pulgada es igual a 2.54 centímetros. ¿De acuerdo? ¿A cuánto es igual una pulgada? $2.54. No. ¿A cuánto es igual una pulgada? ¿A cuánto es equivalente? Lean, por favor. Una pulgada es equivalente ¿a qué? ¿A qué? 2.54 centímetros. Centímetros. Es muy importante que digan la dimensional. ¿Sí, Tiffany? Sí. Ese es el error en los exámenes. Aquí no me pueden escribir una pulgada es igual a 2.54 porque no es cierto. Si me escriben una pulgada es igual a 2.54 centímetros, eso sí es un factor de conversión. Va, veamos otro. 1 metro es igual a 3.28 pies. Entonces, desde este momento les digo, tengan ustedes sus propios factores de conversión, ténganlos a la mano, ¿sí? A la vista y poco a poco vayan aprendiendo. Un pie son 12 pulgadas, ¿sí? O sea, 1 libra es igual a 454 gramos y 1 kilogramo es 2.2 libras. Entonces, hay medidas que van a utilizar en los demás cursos y que las deben tener en la punta de la lengua, ¿de acuerdo? Tengan ustedes sus propios factores de conversión. Si yo tengo una pulgada y lo divido dentro de 2.54 centímetros, ahorita les voy a explicar algo que es bien interesante y para qué utilizamos los factores de conversión. Aquí tienen ustedes otra gran cantidad de factores de conversión para que los utilicen en los diferentes ejercicios. Cuando ustedes lleven física, van a utilizar estos factores de conversión de fuerza y de presión. No voy a hablar ahora de estos factores porque ya tendrán un curso donde profundicen con eso. Mientras tanto, en inglés, pulgadas se escribe así como lo ven acá. Miran ¿miran mi cursor? Sí, licenciada. Sí, muy bien, gracias. Entonces, cuando encuentren IN, o sea, IN se refiere a pulgadas y hay diferentes autores que no escriben 5 pulgadas, sino 5 IN. Es algo importante. Y 1 yarda es 91.44 centímetros. O sea, es casi 91,5 centímetros, ¿verdad? Pero ustedes van a comprar tela y les dan 91 centímetros o menos. En el mercado, ustedes compran una arroba de azúcar. Pero si ustedes toman esa arroba de azúcar, entre comillas, y la van a pesar, van a ver que no pesan las 25 libras. Ahora no se venden arrobas, sino se venden sacos de azúcar. Hagan la prueba. Vayan a un depósito y pregunten cuánto vale la arroba de azúcar y la pesan. A menos que ustedes la compren a granel, no les van a dar las 25 libras exactas. Entonces, estos factores de conversión, por favor, tenerlos presentes. Miren, un galón, 3.788 litros.
Y acá les dejo otros factores de conversión que va a ser muy importante que los vean. Estos de este lado les van a ser útiles en física. Estos de aquí sí los vamos a usar nosotros. Y entonces llega el momento en que tenemos que aplicar los factores de conversión. Y le dice, 80 kilómetros por hora, hay que convertirlos en millas por hora. ¿Para qué quiero convertir los kilómetros y las millas por hora? ¿En dónde lo pueden usar? ¿Quién me dice? Ingeniera, ¿para qué voy a aprender eso si no me sirve? Algunos de ustedes, su papá, su mamá o ustedes mismos utilizan carros rodados. Levanten la mano. ¿Algún carro rodado? ¿Cómo reconocen un carro rodado de un carro de agencia comprado aquí en Guatemala? A simple vista. ¿Cómo lo reconocen? Kilometraje, tal vez. ¿Perdón? Por el kilometraje. Exacto. Los carros que se venden aquí en Guatemala, los de agencia, se desplazan en kilómetros por hora. Los carros que traen de Estados Unidos, o sea, los carros rodados, se desplazan a millas por hora. Entonces, sí, nos interesa saber eso. O sea, que por favor, observen y me dirán quién de ustedes, sus familiares o ustedes mismos manejan un carro rodado. ¿De acuerdo? Entonces dice acá, convertir 80 kilómetros por hora en millas por hora. ¿Sí? Entonces, aquí es donde viene lo interesante. Si queremos convertir de kilómetros por hora a millas por hora, la hora sigue igual. Lo único que está cambiando es de kilómetros a millas. Entonces, busquemos, por favor, en las tablas, aquí, en las tablas que les he mostrado, una milla y un kilómetro, ¿cuál es el factor de conversión? ¿Quién me dice? ¿Cuál es el factor de conversión de kilómetros a millas? Ahí lo tienen en pantalla. Solo lean. Se pondría el de la cantidad, como dice usted, de kilómetros, que sería 1 kilómetro 1000 metros. Y y por milla, que es 0.6214. También Alexandra, muy bien, Alexandra, solo que no tenemos que poner los 1000 metros. Lo de Ah, los 1000 no, metros no, ahorita yo no nos... Ajá, yo me está refiero a en lo esa que- línea. Ah, ya, muy bien. Está en la misma línea. Pero digamos, ahorita lo que nos interesa saber es que 1 kilómetro es igual a 0.6214 millas. Ahora, una milla, ¿a cuántos kilómetros corresponde? Ya que tienen la tabla. 1.609 kilómetros. Perfecto. 1.609 kilómetros. Entonces, cuando van en carros rodados, dicen, ay, pero si voy a 49, aquí está. En carros rodados dicen, ay, voy a 49 millas por hora, voy lento. No, señor, ya va a 80 kilómetros por hora. 0.6214 millas es igual a 1 kilómetro. Por lo tanto, si yo multiplico, voy a bajarle volumen a esto, disculpe. Ya. Si yo multiplico, lo voy a hacer aquí. Si yo multiplico una cantidad por 4/4, esto es lo que quiere decir aquí. 4/4 es igual a 1, ¿sí o no? ¿Jóvenes? ¿Jóvenes? Sí. Va. Entonces, 4 dividido 4 es igual a 1. Entonces, 1 kilómetro es igual a 0.6214 millas. Por lo tanto, los 80 kilómetros los estoy multiplicando por 1, porque esto y esto es lo mismo. Por eso es que utilizo esto de 4 dividido 4 para que ustedes comprendan por qué sucede esto, ¿de acuerdo? El factor de conversión de kilómetros a millas es 1 kilómetro
0.6214 millas. Y esta es la forma en que ustedes van a trabajar los factores de conversión. Como esto es igual a esto, entonces en el denominador yo voy a colocar kilómetros para eliminarlo con el kilómetro de acá, ¿sí? Y en el numerador me va a quedar solamente millas, que es lo que me están pidiendo en el ejercicio. Ahora, si lo que yo quisiera es convertir de millas a kilómetros, entonces este factor de conversión lo tendría que utilizar invertido, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que les estoy diciendo? Si lo que quiero es eliminar kilómetros que estén en numerador, entonces escribo en el factor de conversión kilómetros en el denominador, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un segundo ejemplo. Dice, un terreno tiene, a ver, escriban por favor. Un terreno tiene una longitud de 630 pulgadas de largo por 11 yardas de ancho. 630 pulgadas de largo por 11 yardas de ancho. ¿Cuál es la extensión en metros cuadrados? ¿Podría repetir, Inge? Disculpe. Un terreno tiene 630 pulgadas de largo por 11 yardas de ancho. Pasémoslo todo a metros, para que sea más fácil. Pasen esas medidas en metros, por favor. Ahorita les pongo la... Aquí está. Aquí están los factores de conversión de longitud. Pasen esas dos medidas a metros, por favor. ¿Logran ver? No, no se los estoy compartiendo, ¿verdad? Ahorita se los comparto. Ahora sí. Pasen esas medidas a metros. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es el factor de conversión de yardas a metros y de pulgadas a metros? Jóvenes, miren la pantalla y me dicen, por favor. ¡Yujú! En la tabla de factores de conversión que les presento en la pantalla, ¿cuál es el factor de conversión de pulgadas a metros? Por favor, miren la pantalla y me dicen cuál es el factor de conversión de pulgadas a metros. Son 39.37. No, 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 pulgadas. no estoy preguntando que multipliquen, que me diga cuál es el factor de conversión de pulgadas a metros. Por favor, Didier. Es 0.0254 metros. Perfecto. 0.0254 metros. Ese es el factor que deben utilizar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacerlo. Voy a dejar de compartir para poner Ahí está. Muy bien. Va. Entonces, convertir pulgadas a metros y convertir yardas a metros. Va. Ahí está. No están viendo la pantalla, ¿verdad? Perdón. Bueno, entonces, de pulgadas a metros,
¿Ya vieron los demás? ¿Cuál es el factor de conversión de pulgadas a metros? Jóvenes, por favor respondan. Sí, ingeniera. ¿Sí? Va, gracias. 1 pulgada y me voy aquí a centímetros, no quiero, yo quiero a metros. Entonces, 1 pulgada es 0.0254 metros. De pulgadas a metros, 1 pulgada es igual a 0.0254 metros. Ese es el factor de conversión que yo conozco. ¿De acuerdo? Vamos a poner esto más arriba. Ok. Entonces, ¿cuántas pulgadas son? 630. Pulgadas. ¿Cuántas? 630. 630 pulgadas. Muy bien. A metros. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El factor de conversión no lo tengo que perder porque eso es lo que me va a servir a mí para hacer el cambio, ¿de acuerdo? Entonces yo voy a decir 630 pulgadas por, si yo sé que 1 pulgada es 0.254 metros, ¿cuál escribo arriba y cuál escribo abajo? ¿Qué quiero eliminar? Las pulgadas. Entonces, ¿dónde escribo las pulgadas? Muy bien. Abajo. Perfecto. Entonces, 0.0254 metros y lo voy a dividir dentro de 1 pulgada. Y entonces, aquí voy a obtener por, como esto es igual a 1, en este momento yo puedo eliminar, dejo de compartir, si no, no puedo traer el... Aquí está, perdón. Ya, ahorita sí. Muy bien. Lo que yo quiero eliminar son las pulgadas. Entonces, coloco la pulgada abajo, que se elimina con estas pulgadas. Y entonces me queda, ¿cuánto dijo Didier, por favor? ¿O alguien que me dé el resultado? 16 metros. ¿Exactos? 16.002. Pero 0 ya está despreciable, dejémoslo en 16 metros. Por favor, vean que la dimensional de metros es solo una M, sin T, sin mayúscula y sin punto. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, para convertir esto, la respuesta es 630 pulgadas equivalen a 16 metros. Esa es la respuesta ahorita solo de esta primera parte del ejercicio, ¿de acuerdo? Muy bien, ahora decía convertir yardas a metros. Una yarda, ¿cuántos metros equivale? 0.9144 metros. Metros, muy bien. Entonces, hacemos lo mismo que hicimos acá. Voy a copiarlo aquí. Factor de conversión. Ay, ¿qué hice? Ven. Aquí. Factor de conversión era 0.9144, ¿verdad? ¿Sí? Creo que sí. Revisemos. Una yarda, 0.9144. Muy bien. ¿Cuántas yardas tenemos que convertir? Aquí eran 11.
630 y aquí son 11 yardas. Gracias. Gracias, Tiffany. Entonces, hacemos lo mismo. 11 yardas. ¿Qué es lo que quiero eliminar? No, hombre, aquí son yardas. Espérenme, espérenme. Una yarda es 0.91. Aquí es una yarda. ¿Sí? ¿Qué es lo que quiero eliminar? Las yardas. Entonces, ¿dónde escribo las yardas? Abajo. En el denominador. Muy bien. 0.94 metros. Y esto lo divido por una yarda. Y entonces esto me queda igual a 11 por 0.94. 10.05. Gracias. 10.05. Muy bien. Pero otra vez se está cometiendo el mismo error que hace un rato. Ese no es el resultado. ¿Quién me dice? 10 punto ¿qué? 0,5 metros. Metros, por favor, Tiffany. Tiffany, la variable es muy importante, la dimensional. ¿De acuerdo? No solo el Sí, de número. acuerdo, Inge. Sí. Entonces, ahora vamos a colocar, eliminamos yardas aquí y eliminamos yardas acá. ¿De acuerdo? Entonces, si de ancho y de largo tenía 630 pulgadas y 11 yardas, ahora me dice que encuentre el área de ese terreno. Porque ese era el ejercicio, ¿verdad? Ahorita solo hicimos la conversión. ¿Cuál es el área de ese terreno? ¿Quién me dice? Es de 630 pulgadas de largo y 11 yardas de ancho. Jamás, nunca en la vida. No podemos multiplicar bananos con piñas. Por eso lo pasamos todo a una misma dimensional. Ajá. Son 160.8 metros. Muy bien. Por eso lo pasamos a la dimensional metros. ¿De acuerdo? O si no me dicen que lo quieren en metros, o lo paso a pulgadas, o, perdón, lo paso a pulgadas o lo pasaría todo a yardas. Pero en este ejercicio me pedía el área del terreno en metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, si me piden una dimensional específica, yo lo paso todo a metros, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Y entonces, coloquemos la respuesta acá abajo, la respuesta parcial. Respuesta, 11 yardas equivalen a 10.05 metros. Entonces, ahora voy a encontrar el área. El área es alto por, ¿qué es? Largo por profundidad, ¿cómo es? Ancho por alto, ¿verdad? Ancho por largo, perdón. Y entonces acá multiplicamos los 16 metros, que tiene una medida, por los 10.05 metros que tiene la otra medida. ¿Y esto me da cuánto? Área igual a 160.8 metros cuadrados. 160.8 Metros cuadrados. metros cuadrados. No olviden colocar la dimensional siempre que estemos hablando de áreas. Entonces se vuelven 160.8 metros cuadrados. ¿Cuál es la respuesta general? La respuesta total al ejercicio. El área del terreno es 160.8 metros cuadrados. ¿De acuerdo? Y ahí, eso es todo. ¿Estamos? Entonces, como ustedes se dan cuenta,
pasamos primero a una medida en particular, que eran metros, y luego resolvimos el ejercicio que decía encontrar el área del terreno. ¿De acuerdo? Entonces, así como ese ejercicio, van a encontrar ustedes muchos otros ejercicios en donde yo necesito que vayan aplicando las fórmulas. ¿De acuerdo? Entonces, veamos cómo está. Aquí lo tenemos resuelto. Ya estaba resuelto, pero lo quise resolver con ustedes para que vieran cómo era la forma. Aquí está el factor de conversión de pulgadas a metros y el factor de conversión de yardas a metros. Aquí tengo los dos factores de conversión y luego el área de ese terreno rectangular era largo por ancho, lo multiplico y obtengo el dato. ¿Sí? 10.06 me salió aquí. ¿No es 10.06? 11 por 0.9144. 10.05. Ah, ¿saben por qué? Miran mi calculadora. Jóvenes. No, licenciada. Bueno, entonces hagan por favor la multiplicación de 11 por 0.9144. ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? Aquí da. Es que en la de usted creo que lo aproxima a 6. Sí, por eso. Miran mi pantalla porque es 11 por 0 punto, no es en la mía, es en la de todos. 11 por 0.9144 es igual a 10.0584. ¿De acuerdo? Entonces, si yo voy a quitar estas dos cantidades, este número sobrepasa el 5, por lo tanto no es 5, sino que es 6. Ojo con eso, aquí es 6. Entonces, 16 por 10, 10 puntos. Jóvenes. 16 por 10.06. Es 160.96. Ojo con los decimales, que sí es bastante importante. ¿De acuerdo? Para la aproximación, ¿sí? Aquí estamos. ¿Estamos? Entonces, el ejercicio estaba resuelto. Y sí, qué bueno que vimos esa parte. Si es... si vamos a eliminar decimales, tenemos que aproximar el último si el número que estamos eliminando es mayor que 5. ¿De acuerdo? Aquí tenemos otro ejercicio. Dice una piscina cuadrada. Si les está diciendo cuadrada, el mismo largo por ancho. Tiene un volumen de 50,000 galones de agua, por supuesto, ¿verdad? Si su altura es 1.5 metros, ¿cuánto miden sus lados? Entonces, fíjense bien, pues. Si es cuadrada, entonces quiere decir que el ancho por el largo por el alto es la misma unidad. Entonces, el volumen va a ser igual, que son los 50,000 galones. Ay, ¿lo ven o no lo ven, jóvenes? Sí, licenciada. Sí, gracias. Los 50,000 galones va a ser igual al área, que es ancho por largo, por el 1.5 metros que tiene, que me está dando el dato la piscina, ¿de acuerdo? De altura. Entonces, yo tengo que convertir aquí dos dimensionales. Una es galones y la otra es de litro a galón. Entonces, convertimos los 50,000. 50,000 galones. Eliminamos galones aquí con galones, litros con litros y nos va a quedar en metros cúbicos. Y luego, ya tengo el volumen, porque esta es la fórmula de volumen, ¿verdad? ¿Logran verlo o no, jóvenes? Sí, Si licenciada. el volumen es igual al área por 1.5 metros, entonces el área va a ser igual
a 189.4 metros cúbicos, que es el volumen dividido la altura. Y a esto yo le tengo que sacar la raíz cuadrada, porque el área es largo por ancho. Entonces aquí lo voy a agregar. Ahí está. Aquí el largo por ancho. Entonces raíz cuadrada, determinen por favor raíz cuadrada de 126.27. $11.24. 126.27. Muy bien. ¿Y los demás por qué no contestan? Jóvenes. ¿Cómo digo? Si raíz cuadrada es 126.27. ¿Sí? A mí me salió 11.23. ¿Y qué 69, número sigue después del 3? 6, 24. Entonces, es 11 punto. 24. Perfecto. Entonces, estos son los ejercicios que a ustedes les van a poner en física y yo de una vez los estoy preparando porque así les van a decir, les dan un dato y les piden otro y entonces ustedes tienen que hacer conversiones, pero sin perder de vista qué es lo que están pidiendo. El ancho va a ser igual a raíz cuadrada de 126.27. ¿Están viéndola? No, no están viendo. ¿Sí? Ya tenemos el área, entonces sacamos raíz cuadrada, lo escribí aquí para no agregar el símbolo de raíz cuadrada, y me queda que es 11.24 metros de ancho por 11.24 metros de largo. ¿De acuerdo? Entonces, necesito que ustedes practiquen factores de conversión. ¿Qué es lo que interesa acá? Que sepan manejar los factores de conversión desde el principio. O sea, si ustedes ven factores de conversión, Ave María. Correcto. Bueno, si ustedes ven los factores de conversión, eliminar o lo ponen en el numerador o en el denominador y ahí se va. Es fácil. Así que vamos a dejar acá esto y vamos a pasar a la tarea.